Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más. Por ser un médico que ha trabajado en los campos de la Amazonía, los Andes y la costa del Pacífico de Ecuador, que por cualquier otra razón. Hoy analizaremos con ustedes cómo esta pandemia nos obliga a pensar en otra manera de resolver y de enfrentar epidemias, porque vemos que los hospitales, los médicos, las auxiliares, las enfermeras, no están para este tipo de problemas. Podemos partir diciendo que la gran dificultad que existe es que el concepto con el que se trabaja, el concepto y el principio es que la salud es, en principio, un derecho. ¿Y qué significa que la salud sea un derecho? De acuerdo con nuestra Constitución y las leyes del Ecuador, derecho es aquello por lo que no se paga. Aquello que se paga no se llama derecho, se llama privilegio. Entonces nos hace pensar que, primero, el gran problema que tenemos en el sistema de salud ecuatoriano es que el sistema de salud ecuatoriano se encuentra fraccionado. Hay un sistema de salud que no es universal. Hay una medicina privada, hay una medicina del seguro social que es semi-privada, porque los dueños del seguro social en teoría son las personas que aportan al seguro. Y hay la medicina estatal o la medicina pública, que prácticamente es la única que es realmente un derecho, porque no le cuesta a ningún ciudadano ecuatoriano. Esto nos obliga a pensar seriamente que tiene que desaparecer el seguro social como el medio de atención médica para los ecuatorianos, que todos los ecuatorianos tienen que tener la misma atención médica, así como tienen que tener la misma posibilidad de educarse en escuelas, colegios y universidades, y la misma posibilidad de aplicar a cualquier tipo de trabajo. ¿Qué significa eliminar el seguro social? Del seguro social lo que nos interesa es eliminar fundamentalmente la atención médica. El seguro social tiene que seguir funcionando como una contribución que hacen todas las personas, pero no para resolver problemas de salud, porque eso es un derecho, y si es un derecho no tienen por qué pagar por ese derecho. Es para poder disponer de fondos para préstamos quirografarios, que son pequeños préstamos que le permite al individuo comprar una computadora, comprar un celular, resolver un problema de emergencia, pagar alguna cuota, alguna cosita. Préstamos hipotecarios que le permiten al individuo comprar una casa, construir una casa, etc. Y debe añadirse a esto préstamos para comprar medios de transporte electrónicos, porque tiene que desaparecer del Ecuador los medios de transporte de motores a combustión, especialmente en las ciudades. Puede seguir funcionando los medios de transporte en áreas rurales, donde no hay congestión humana, no hay congestión vehicular, y entonces en estos lugares donde hay congestión humana y congestión vehicular, ya no pueden circular vehículos que no sean electrónicos. Porque estamos comprobando que esta enfermedad, esta pandemia, se origina en ciudades altamente congestionadas, contaminadas y con un enorme número de seres humanos. La siguiente cosa que nos hace pensar es que cómo vamos a hacer que la salud
no solo sea un derecho, porque partimos de que para que sea un derecho, el derecho existe a partir de que existe un cuerpo con vitalidad. La salud no es una mercancía, no se puede comprar y vender las medicinas que son necesarias, que tienen que ser entregadas gratuitamente por los subcentros, por los dispensarios, por los hospitales. Y, por supuesto, eso no le quita que deba existir el derecho de la salud, no el derecho de la salud, sino que la salud tiene que también ser, y no vamos a poder evitar, un privilegio para los que tienen plata y pueden comprar medicinas caras, pueden pagar una clínica particular, una cirugía complicada fuera del país, un tratamiento internacional. Esas son alternativas con las que cuentan los ricos. Pero eso no es derecho, eso es un privilegio. Recordemos que la salud, hasta como hemos vivido ahora, es simplemente un mecanismo que le permitía a los emperadores, a los reyes, disponer de beneficios de curarse para su élite y de disponer de trabajadores para los cuales había que evitar las pandemias como esta porque se quedaban sin trabajadores. Cuando se dio la conquista de América, un negro valía más que un indígena e inclusive tenía atención médica porque el negro se compraba y se traía de África, era más caro. Aquí indígenas había lo que quiera, entonces los indígenas tenían que curarse con su propia medicina. Pero el objetivo fundamental de los médicos, como lo sigue siendo ahora, es que la industria tenga obreros, que las empresas tengan empleados y que esos empleados no se mueran. Es decir, el médico no trabaja para los seres humanos, finalmente trabaja para los empresarios, trabaja para los dueños de las minas, para los dueños de las haciendas, porque la salud, como estamos viendo ahora, es un negocio que tiene el gobernante de turno para ganar votos para las próximas elecciones. Pero la salud también es una dificultad que tiene un ser humano, y esta dificultad comienza con la ausencia de vitalidad, de fuerza. Se puede producir por trastornos, se puede producir por enemigos, como por ejemplo son los trastornos, por ejemplo son los accidentes, el mal funcionamiento del corazón, la obstrucción de una arteria cerebral, un colapso intestinal, un cálculo en la orina. Esto son trastornos fisiológicos y fisiopatológicos. Pero también la salud se produce por agentes que son enemigos que pueden existir en la naturaleza y comienzan como lo que nosotros decimos, pues puede ser una culebra, que no es un animal, puede picarte, puede matarte, puede ser un alacrán, también puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un parásito. Todo eso nos ha llevado a la creación, por supuesto, de medicinas, de tratamientos, de aparatos, de infraestructura, de vacunas, de tratamientos, que son el fundamento de la medicina. Pero ahora nos damos cuenta que en estos casos, como el coronavirus, no hay tratamiento, no hay vacunas. Lo que se hace es considerar la posibilidad de salvar al paciente con respiradores, con aislamiento. Pero inclusive los respiradores ahora tienen el gran problema de que ya en el tiempo en que comenzó a utilizarse respiradores para la anestesia, había el conflicto entre el mecanismo automático de la respiración y la insuflación del aire. Por eso se inventaron los remedios que venían de una medicina de la Amazonía, de un veneno que utilizan los indígenas para cazar, que se llama el curare.
se inyectaba la curare, se le adormecían los músculos respiratorios y entonces sí se podía insuflar el aire y ahí funcionaba la anestesia. Hoy, para poder utilizar los respiradores que están creando mucho conflicto con algunos tipos de pacientes, posiblemente van a tener que utilizar también los curarínicos que se utilizan en anestesia. Pero este hecho de tener medicinas, de tener infraestructura, de tener servicios, es caro. Comienza la carestía por el hecho mismo de formar médicos. El médico es, a no dudarlo, el profesional más caro que se forma en una universidad. Primero porque la persona que estudia medicina, por ejemplo en el caso mío, tenía que sacrificar prácticamente 8 años de su vida para ser médico. Hoy, además de que tienen ese problema, es que los médicos tienen que disponer de laboratorios, de cadáveres, de información, de equipos de diagnóstico, de rayos X, en fin. Y en sí mismo tienen que disponer de hospitales para hacer las prácticas médicas. Por supuesto, un hospital es algo muy caro. Un hospital tiene salas de cirugía, salas de clínica, de atención de pacientes, emergencias, oxígeno, ambulancias. Es una complicación extremadamente sofisticada. Posiblemente dentro de las construcciones que se hacen en una ciudad, el hospital es la construcción más complicada que realiza un arquitecto, por tanto la más cara. Así pues, la medicina, la dificultad que tiene los problemas de salud nos llevan a una medicina cara. Esta medicina se ha ido encareciendo y se va encareciendo cada día más, porque aparecen nuevos procedimientos, nuevos medicamentos, nuevos exámenes, nuevos test. Y este encarecimiento de la medicina hace que haya menos personas que pueden hacerse tratamientos y es lo que ha pasado en este momento. Se prepararon los hospitales para resolver problemas de alta complejidad, pero no se prepararon para resolver problemas pandémicos como este o de baja complejidad, como era simplemente reconocer quién era un paciente portador sano de la enfermedad. No tenían pruebas, no tenían mecanismos de protección de las personas que atendían a aquellos que llegaban acá solamente para saber si tenían o no, y en el momento que hacían la pregunta ya le contaminaban al vecino, al de al lado, al auxiliar, al médico, a la enfermera, al de la limpieza, y convertían al hospital en un foco infeccioso. Esto también nos lleva a pensar que la salud en sí también es un don, es una cualidad que depende por supuesto de la edad, por ejemplo. También puede depender de la raza. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. Los negros y los latinos son los que se están muriendo más en Nueva York. Claro, es una ciudad donde hay más negros y latinos últimamente en las calles, en las áreas de servicio, mientras que las personas blancas están trabajando en oficinas, están trabajando en otros lugares donde no están expuestos. Por supuesto, esto le sirve a Donald Trump para decir que primero los chinos eran los culpables de que los norteamericanos se hayan enfermado, y hasta le quiso presentar una demanda a China por eso. No sé si ya la presentó, y era por trillones de dólares. Y ahora, por supuesto, están culpando a los latinos, a los que ya nos dijeron que éramos violadores, que éramos narcotraficantes, y ahora, por supuesto, están diciendo, son los que nos producen las enfermedades, cuando la verdad es que los latinos son los que se están exponiendo, son los que hacen la limpieza en los hospitales, por eso se enferman, son los que hacen la limpieza en los centros comerciales, en los almacenes, y por eso se enferman, son los que están haciendo la limpieza en las calles, son los que están llevando las cosas a los domicilios, por tanto son más expuestos y por eso se enferman. Eso no se quiere entender. Entonces, también es un problema de edad. Hemos visto, los ancianos son los más vulnerables. También es un problema de cómo
evolucionó las sociedades, especialmente urbanas, creando el sedentarismo como una patología social. Y el momento que el sedentarismo se convirtió en una patología social, también se convirtió en una patología médica que ha generado enfermedades crónicas que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con la digestión, como la diabetes, que tienen que ver con la respiración, como el tabaquismo, los cánceres pulmonares, los infartos cardíacos, que tienen que ver con muchas cosas porque se cambió la movilidad humana. Por supuesto, la salud también depende de otros elementos como por ejemplo la genética. No va a ser lo mismo, ya estamos viendo que los negros y los latinos aparentemente son más sensibles a esta enfermedad, según lo que está apareciendo. No solamente porque se exponen, sino que posiblemente tal vez seamos más sensibles. Segundo, también estamos viendo la capacidad inmunológica de las personas. Muy posiblemente las gentes que estamos viviendo más expuestas a enfermedades, que hemos tenido enfermedades parasitarias, que hemos tenido enfermedades bacterianas, que hemos tenido problemas con la temperatura, con el clima, con todo, que no estamos viviendo dentro de espacios cerrados como los autos, las oficinas, las casas. Estas personas tienen una mayor capacidad inmunológica y de respuesta que aquellas que no han tenido la posibilidad de enfermarse, de exponerse, de salir al sol, de afrontar cambios climáticos, de afrontar enfermedades en su cuerpo, inclusive no han tenido nunca una enfermedad. En estas situaciones, el ambiente, la cultura, hacen que también influyan. Estamos viendo que aparentemente este virus tiene una gran posibilidad de propagarse primero en el hemisferio norte, donde parece que es más catastrófico que en el hemisferio sur, y segundo lugar, que este virus se propaga también en ciertas épocas del año. No es que se queda para toda la vida. Pasa lo mismo que pasa con las plantas, son fértiles una parte del año. Pasa con lo mismo que pasa con los animales, tienen sus periodos de fertilidad ciertas etapas del año. Lo mismo aparentemente sucede con los virus, no son malignos todo el año. Posiblemente el mismo clima, el cambio, la posición del sol, la temperatura, la altura, pueden estar influyendo en el comportamiento de ese virus. En fin, tenemos que decir simplemente que la salud, al igual que la vida, es un bien perecible y que la salud, como bien perecible, nos obliga a pensar que los médicos, las auxiliares y las enfermeras no sirven, no dan respuesta a problemas de salud que son de tipo epidémico, que eso se puede prevenir con promotores de salud y con activistas de salud, que los promotores de salud son los que van a permitir que la comunidad se dé cuenta de que hay basura y que por eso puede haber dengue, que hay mal manejo del agua, que por eso puede haber cólera, que hay contaminación ambiental y por eso puede haber un virus como este. Son los promotores de salud, los promotores intradomiciliarios, que al mismo tiempo son activistas, es decir, que obligan al Estado, que obligan a los vecinos, que mueven a las masas, los que están haciendo y los que pueden realmente ayudarnos a combatir este tipo de epidemias, porque ya vemos que los médicos son simplemente, lo mismo que las enfermeras, unos mártires que van al Coliseo para ser sacrificados como se sacrificaban los cristianos en la época de Roma. Muchas gracias.